Sin duda, los que venimos involucrados en este gran sector de la industria de la construcción, ¿verdad que lo primero que cuidamos es no pagar seguro social? La verdad, ¿a quién le gusta? ¿A qué patrón le gusta pagar seguro social? A nadie. Y si tenemos que hablar del precio de la mano de obra, pues técnicamente de ahí emana pues toda la carga social. Pero para determinar ese precio de la mano de obra, pues a veces nos remontamos a la prehistoria cuando decimos cuáles son los 3 grandes elementos del costo. Pues uno de ellos, el más importante, pues la mano de obra directa. Por eso, el día de hoy trataremos de analizar lo que emane de un ordenamiento legal y lo que hay que respetar para evitarse un problema. Hoy lo único que obviamente no puedo platicar por tiempo es obviamente la implicación que tiene la reforma en materia laboral por los sindicatos. Pues sí, está re bonita que hay que romper y la democracia y todo, pero en este campo de la batalla, ¿seguiremos dependiendo de un sindicato? ¿Qué opinan? ¿Nos dejarán trabajar libremente o somos presa de un sindicato? Ahora resulta que nadie viene en este sector. Sí, es obviamente un módulo, o vienen a aprender. Pues si no, yo no lo platico. Dije que, o sea, no tengo todo el tiempo. Pero ¿verdad que de repente, verdad que llegan y te piden que amablemente los afilies y ellos te blindan contra el Seguro Social? ¿No les ha tocado eso? Ah, caballero y amigo, déjeme decirle que esa es parte del show, porque creo que en este concepto a veces vale más lo que antes era una plaquita o una manta que estar bien con el Seguro Social. Y hay que saber negociar y hay que saberlo hacer, porque a veces el sindicato es el que está a prueba de balas. Pero, pues sí, si tengo que hacer algunos comentarios, lo tendré que hacer, por todo lo novedoso que tenemos, obviamente, por reforma laboral. Caballero, con mucho gusto. Sí, mire, el tema del sindicato, por experiencia, nosotros prácticamente, como nosotros tenemos una mano de obra cautiva, correcto, una mano que movemos, perfecto, por lo regular, no nos piden que utilicemos trabajadores del sindicato. perfecto. Simplemente llegamos a un arreglo con el sindicato, que muchas veces viene de la persona que nos contrata. Totalmente de acuerdo. Es decir, la persona que nos contrata dice, tiene que llegar a un acuerdo con este sindicato. Punto. Porque es con el que ellos ya tienen el trato. Claro. Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros es negociar con el sindicato, establecer unas cuotas sindicales, ¿no? O sea, varía mucho dependiendo de los sindicatos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero, dependiendo desde la confederación a los cuales estés involucrados, desde ahí empieza el show. Desde ahí, entonces, básicamente es como nos arreglamos nosotros con el sindicato. Pero sí, la condición que imponemos siempre nosotros es que no nos impongan mano de obra. Totalmente porque de la acuerdo. mano de obra calificada del sindicato deja mucho que desear. Totalmente de acuerdo. Caballero y amigo, comparto con ustedes lo que a veces vivimos en Cuatza o en Mina, trabajando obviamente para cualquier empresa vinculada a Pemex. A veces te ponen la regla, 10% del trabajador es de este sindicato, y hazle como quieras. Y a veces preferimos pagar y que no entren, porque dejan mucho que desear. Es obviamente pues una piedrota en el zapato, porque no es piedrita, negociar con el sindicato, la cuota sindical, que a veces esa es la que hay que cuidar para el efecto de la carga social. Y también es válido decirlo, a veces cada sindicato te pone cada regla que dices, Dios mío, espérate, es que yo quiero que le brindes a todos los trabajadores que estén en la obra el alimento, y para eso yo te traigo a Donachona y le damos un lugarcito y aquí les hace de comer.
pácatelas. Qué tan fácil es decirlo, ¿no? Que cuando llegue obviamente una inspección a la obra y te ven que tienes ahí un área de comedor, pácatelas. El Seguro Social te va a decir, esa es prestación. Permíteme, ese es negocio del sindicato, pero está en tu obra. Yo no le pago nada, ellos le pagan al sindicato. Y es cuando a veces tenemos esos problemas que desafortunadamente son de la vida real, ¿sale? Por eso lo hago como referencia, porque hoy estamos con la mera efervescencia de todos los cambios. Primero, federaciones, confederaciones que tienen que obviamente adecuar estatutos para todo este concepto de reforma laboral. Y luego los contratos colectivos. Pero yo estoy convencido que al fin y al cabo, tarde o temprano, tenemos que negociar con alguno de ellos. ¿De acuerdo? Si nosotros, damas, caballeros, empezamos obviamente cuidando todo lo que va a ser, obviamente el día de hoy, primero una pequeña introducción, donde obviamente haremos algunas referencias de temas generales, quizá lo más común dentro del sector. Primero, cuidar, pues, ¿qué es lo que la autoridad llamada Seguro Social establece como parte de la industria de la construcción? Porque a veces te llega un cliente, un amigo y te preguntan, oye, yo voy a instalar butacas, ¿cómo es posible que mi cliente me solicite que presente el famoso CIROC? Pues, ¿qué crees? Si tu cliente te lo pide, lo vas a tener que hacer. Pero yo no edifico, yo no construyo. Pues sí, lamentable. Pero el artículo 1 de ese reglamento obligatorio te habla de instalaciones. Y ni modo, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en tu casa, ¿no? Cuando técnicamente esto no debería estar ahí. Pero mucha gente me dice, bueno, ¿qué tanta trascendencia tiene un artículo de un reglamento? Pues cuando obviamente yo nada más tengo que cumplir con mis obligaciones, que es el pago de la carga social. Le digo, pues mucha, porque hagan de cuenta que es un pequeño resumen de una ley federal de obras y servicios relacionados. Ahí está la base de todo este concepto y normalmente lo vemos en contratos de obra pública. Y en contratos de obra pública es increíble que tenemos obviamente una regla del juego bien definida, porque verdad que ahí siempre nos marcan cuánto es la mano de obra. ¿Alguien tiene obra pública? ¿Nadie? Del contrato te dicen cuánto es de mano de obra y obviamente cómo es posible que tu Seguro Social no respetes lo que dice el contrato, que tiene toda una reglamentación. Y a veces es ahí donde empezamos los problemas de los famosos factores que nos aplica el Seguro Social por mano de obra. Si hablamos obviamente de contrato de obra privada, sin duda quizá lo más común, lo más, digamos, repetitivo como parte de profesional, como parte de su labor cotidiana, pues hablar de obra pública, pues cada quien hace lo que puede, ¿cierto, no? Y cuando hay que determinar costos unitarios, cada quien hace lo que puede, ¿cierto, no? Pero vamos a tener que cuidar que esos costos unitarios, pues técnicamente también nos den la oportunidad que estemos dentro del mercado. Aunque aquí también entre nos, ¿verdad que a veces ya sabemos cuánto hay que cobrar para que no nos ganen la obra? Sí, porque llega otro y va a venderla más barata, ¿cierto, no? Entonces, determinarlo en obra privada, nosotros tenemos también que cuidar ese concepto de mano de obra que está involucrado en el show. Platicaré brevemente el tipo de contrato, porque creo que estos contratos son los más comunes. Y dentro, obviamente, de lo que vamos a hablar de mano de obra, pues a lo mejor el de administración, pues no tengo razón de ser de platicarlo, ¿cierto, no? Pues es administrar. El hecho de que yo tenga costo, obviamente, más un porcentaje, pues sí, son formas de que a veces cobramos. Pero hablar de estos dos contratos, precio unitario, precio alzado, pues técnicamente es parte de la base para que nosotros nos podamos preparar cualquier contingencia que pueda haber con el Seguro Social. Después ya pasaremos a los precios oficiales de la mano de obra. Nosotros tenemos que partir de que hay salarios mínimos generales
en la zona libre fronteriza norte. Así es como lo dictamina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y si bien es cierto que vivimos una gran sorpresa de que del salario del año pasado a este año se duplicó, no sé si ustedes se han percatado que para todo es lo mismo. Sea cual sea la actividad que desarrollemos en el sector, pues va a ser lo mismo. O sea que el salario mínimo para un ayudante, llamemos de obra, a un oficial, a alguien que tenemos como plomero, pues el salario mínimo es igual. Ahí sí fue parejito. Pero todo lo que es la República Mexicana, pues sí, tenemos un salario mínimo general, pero también tenemos salarios mínimos profesionales y vamos a cuidar los que estén involucrados, obviamente, en esta gran industria de la construcción. Después vamos a platicar un poquito cómo utiliza el Seguro Social como punta de lanza. ¿Por qué razón? Porque año con año nos publican en el Diario Oficial un acuerdo del Consejo Técnico donde ya desde ahorita te aviso, eres obra pública, ahí te van mis factores. Eres obra privada, ahí te va mi costo por mano de obra por metro cuadrado que debes cuidar. Y a veces, cuando tenemos la oportunidad de revisar esto, dices, híjole, qué bárbaro. Pues obviamente el trabajo puede ser totalmente diferente, pero hagan de cuenta que tiene una ponderación, un promedio de los promedios que genera obviamente la propia autoridad, pero pues no deja de ser pues algo oficial y es el que vamos a cuidar. Algo que muy a menudo nos pide Auditoría Patrones es que no le pagues menos de este salario. Y yo le digo a Auditoría Patrones, permíteme, son tus ponderaciones, pero no podemos obviamente comparar el tipo de obra. Y aparte, hay mucha obra hoy en día con mano de obra especializada. Y el que tú me digas que ese es el factor o ese es el costo del metro cuadrado, pues yo tengo la oportunidad de demostrarte que no es cierto. Y trataremos obviamente de demostrarle por qué no es cierto. Si hablamos de otro dato que es obviamente, digamos, no lo puse, damas, caballeros, no lo puse, pero tengo obviamente en el material el metro cuadrado que nos aplica Secretaría de Finanzas del Estado de México. Muchos de nosotros cuando nos dedicamos a esta materia cuidamos el impuesto local, porque hagan de cuenta que las leyes estatales parten de un principio que a lo mejor ustedes conocen. Lo que pasa en Las Vegas, ese sí lo conocen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y entonces obviamente tienes obra en el Estado de México, ahí está obviamente la fuente de trabajo, ahí me vas a tener que pagar el impuesto sobre nóminas. Entonces, el Código Financiero del Estado de México también nos da algo muy parecido de precios de mano de obra por metro cuadrado, ¿sale? Son obviamente los datos oficiales con los cuales nosotros vamos a empezar a trabajar para que entonces sí, ahora sí, empezamos con el show. Hablar obviamente de la determinación del salario diario integrado, que obviamente me permita llegar a un salario base de cotización, que obviamente me permita pagar cuotas obrero-patronales. Lo primero voy a platicar lo que dice la ley. Y luego empezaremos a cuidar todo lo que en la vida real hacemos. Porque hablar de factores de mano de obra, todos estos te dicen cómo se determina el FASAR, el famoso factor de salario real. Todos te dicen exactamente lo mismo, pero también dependemos mucho de lo que va a ser nuestra obra y técnicamente por el aplicativo informático y por toda la base de datos que tenemos. Aquí es donde vamos a tener la oportunidad de analizar algunos conceptos que hacen la diferencia. ¿De acuerdo? Mi estimado Asael, gracias por esperarme. Dime, amigo. Diana Yasmín pregunta lo siguiente. ¿El análisis de los porcentajes de MO-IMSS se hace sobre el total o subtotal del monto? Esto es para estimar el monto de cuotas. A ver, Diana, permíteme que me lo repitas a él porque no entendí bien el acrónimo.
El análisis MO, de los porcentajes análisis de los porcentajes. MO, IMSS. Ok, análisis de porcentajes de mano de obra IMSS. ¿Correcto? Ahora sí, Asael, lo demás. ¿Se hace sobre el total o subtotal del monto? No, mi estimada, normalmente el Seguro Social te lo aplica sobre toda la obra y muy a menudo te piden los contratos y sobre contrato es como te lo aplica. Tú tienes un contrato de 100 y te dice, para mí el factor es el 22, pácate las parellas, el 22 del 100 es mano de obra. Y luego te pide, demuéstrame cuánto me pagaste, sobre qué salario, las aportaciones de Seguro Social. Y si obviamente estás por debajo de ese factor, normalmente te quiere sacar diferencias. ¿De acuerdo? Los factores obviamente que nos da el Seguro Social, reitero, es una ponderación. Y como ponderación estoy de acuerdo que está padre que me digas más o menos en cuánto deben andar pues el metro cuadrado en obra privada y cuál es el factor de mano de obra en obra pública. Pero de que sea la realidad, yo creo que no, porque a veces tenemos obviamente encontrado el factor de lo que trae el contrato de obra pública con lo que quiere el Seguro Social. Y muy a menudo, eso es lo más clásico, que lo que tú, IMSS, tienes como metro cuadrado, pues obviamente yo no lo tengo en la vida real. Por eso el factor de mano de obra del IMSS no es sobre el subtotal, es sobre el total del contrato, como te lo aplica con una presuntiva que técnicamente es ese artículo 18 que se hace famoso, que obviamente hay tesis a favor, tesis en contra. Creo que es totalmente defendible el hecho de que te apliquen esa presuntiva con factores que a lo mejor tú le vas a demostrar que no es lo correcto, ¿sale? No es sobre el subtotal, es sobre el total del contrato. En materia de obra privada, normalmente tratan de cuidar qué fue lo que hiciste, qué fue lo que construiste. A veces no hay forma ni parámetro de determinarlo, porque en el acuerdo del Consejo Técnico no aparece, así de fácil, ¿no? Así de fácil, ¿no? Hablar de una cimentación profunda, como lo vamos a platicar el día de hoy, te das cuenta que tiene el Seguro Social quizá una reseña, pero que tenga nuestro costo de mano de obra, difícilmente. ¿De acuerdo? Si nosotros, damas, caballeros, ya terminando todo lo que puede ser otras referencias, lo que utilizamos como aplicativos informáticos, como puede ser Neodata, Opus o el que ustedes tengan, aquí sería imposible revisar todos, son los más obviamente conocidos comercialmente, pero reconozco que hay otros que se aplican en este gran sector, pues todos van involucrados a lo que tú obviamente le vas a alimentar al sistema para que te determine obviamente tu precio de mano de obra. Hablar de una gran exposición y hablar de BIMSA, pues a veces la tomamos nada más como referencia. Y si hablamos obviamente de libros estatales, el día de hoy voy a platicar lo que hacemos en Ciudad de México. ¿Verdad que nuestra Dirección General de Obras año con año nos publica su costo? Y a veces lo tienes nada más que observar de referencia para ver más o menos cómo anda tu mano de obra. Y no nada más en la Ciudad de México, en muchos estados nos dan a conocer obviamente cuál es el costo que vamos a tener que cuidar para la mano de obra. Si nosotros, damas, caballeros, llegamos obviamente al gran final, pues ya tenemos pues determinado lo que la autoridad le llama salario base de cotización. Y el salario base de cotización, pues nosotros tenemos un aplicativo informático llamado SUA, donde vamos a cuidar pues las aportaciones patronales, la aportación del trabajador y junto con pegado la aportación de Infonavit. Ahí sí ya nada más con un cuadro pues resumen cómo se paga obviamente la carga social, ¿sale? Y ya por último, pues las consideraciones finales, una sugerencia práctica y técnicamente para evitar caer en la presuntiva del Seguro Social, que es ese famoso artículo 18 del famoso ROTIC, Reglamento Obligatorio para los Trabajadores de la Industria de la Construcción. Si nosotros empezamos con el show, yo estoy convencido que a veces te preguntan, ¿cuánto es más o menos lo que vale de carga social el pago de un salario? Y a lo mejor alguien te dice el 30, el otro te dice el 37, y yo dije 35.
Pues sí, porque vamos a depender mucho de lo que tengamos de prima de riesgo de trabajo. Porque si hablamos de este gran sector y normalmente la autoridad nos ubica en una clase 5, pues de entrada empiezas con el 7 y cachito por ciento pagando la prima. Y si algo tenemos en este sector, ¿verdad que casi nunca tenemos ningún siniestro? Y si lo tenemos, ¿verdad que el seguro ni se entera? Pues sí, porque sabemos que si se entera el seguro, seguro que se nos incrementa la carga social. Y quizá obviamente un machuconcito, una caída, pues cualquiera lo tiene. Desafortunadamente, lo que a veces no podemos cubrir con un dedo es un deceso, que desafortunadamente se dan. Por eso cuando hablamos de cuál es mi costo de carga social dentro del pago de la mano de obra, tendríamos que platicar. Primero todo lo que le pago al Seguro Social, lo que le tengo que pagar al Infonavit y el impuesto estatal, que también en el impuesto estatal puede ser diferente. Si hablamos de algo como que se está homologando, Ciudad de México, Estado de México, el 3. Pero nos vamos a otro concepto de entidad federativa y dependemos obviamente de sus reglas del juego. Campeche es totalmente diferente. Dentro de lo que es el impuesto estatal, su ley, así se llama, del impuesto sobre nómina, es por tabulador. Entonces, pues ahí el pago de lo que es el impuesto sobre nómina es diferente. Por eso, esto es un estimativo. Si nosotros hablamos de lo que vivimos en práctica profesional y me dicen que estar en el 23, no se los voy a creer. Porque técnicamente nosotros estamos en una prima de riesgo de trabajo considerable. Y sí les puedo creer que los salarios con los cuales tenemos afiliado al trabajador, sin duda, siempre son un poquito menor a los que hoy en día pagamos dentro de una obra. ¿Sale? Si nosotros, damas, caballeros, hablamos del componente llamado costo de la mano de obra, pues a veces tenemos que hablar de conceptos de cuantía previamente conocida. Si bien es cierto que la ley del Seguro Social te dice que los que son de cuantía previamente conocida, pues tú le puedes llamar salario fijo, así lo dice la ley. Y salario fijo es porque sabes, pues cuánto le vas a pagar. Y si algo podemos decir aquí, es de que, ¿verdad que cualquier trabajador va devengando un aguinaldo? Pues sí, pues es salario fijo. Si obviamente hablamos de un trabajador que es recurrente, tengo una mano de obra especializada, ¿verdad que sabemos cuántos días de vacaciones tiene? Al igual que su prima vacacional. Son los 3 elementos básicos del salario fijo. La cuota diaria, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Que verdad que aquí entre nos, ahí es donde nace el mundialmente famoso factor de integración, el 1.0452, que parece que a nosotros podrán pasar los años, pero ahí siguen, ¿cierto o no? Porque es muy común hablar que tenemos un contrato por obra y es por un tiempo determinado. Termina la obra, pues les liquido lo que tengan derecho de aguinaldo, vacaciones y vuelve a empezar. ¿Cuál puede ser el problema, caballero y amigo? Que de esta obra saltan a esta, de esta obra saltan a la esta y tienen continuidad. Pues que hay que empezar a cuidar pues la antigüedad, ¿cierto o no? Porque con todo el rollo de materia laboral, esos contratos de 28 días ya no son tan fáciles de encontrar. Ese contrato de capacitación inicial, totalmente válido, pero un maestro de obra ya no lo vas a capacitar, lo tienes bien capacitado, ¿cierto o no? Y hablar de contratos de prueba, pues si lo podemos probar, sabemos que no puede ser más de 6 meses.
y después de 6 meses el contrato de prueba, la misma materia laboral te dice, ya es contrato por tiempo indeterminado y su antigüedad empieza desde el primer contrato. Ese es uno de los primeros puntos que vale la pena cuidar cuando obviamente tenemos un trabajador que es continuo dentro de la obra. Los que obviamente son flotantes, van, vienen, pues esos van a ser siempre con el 1.0452. Luego la ley te habla de salarios variables. Y estoy convencido que en este gran sector el que pague horas extras es como darse un tiro en la cabeza, ¿cierto o no? ¿Alguien de ustedes paga horas extras a las personas que están en obra? Pues yo digo que se van a dar un tiro en la cabeza porque se van a evidenciar, ¿cierto o no? Pero existen. Y también existe el pago por destajo, ¿cierto o no? Que quizá ahí es donde tenemos a veces el problema para poder determinar el costo de la mano de obra. Cuando hablamos de salario variable, la ley te dice que tú no sabes pues cuánto va a ser. Y si algo a veces vemos aquí es que te pago por lo que hagas. También ya es muy común ver a veces el famoso concepto de horas extras. Y vale la pena decir que estos dos, el Seguro Social le llama salario mixto. Esto es lo que dice la ley del Seguro Social. Obviamente son varios artículos, son varias reglas del juego, pero pues técnicamente es para analizar, obviamente, sus elementos. Salario mixto, nosotros lo traducimos normalmente como salario diario integrado. Y nosotros, cuando sabemos que hay incidencias en el periodo, tenemos que multiplicar por el número de días que devengó salario el trabajador. Obviamente, damas, caballeros, tenemos obviamente que pagarle cuotas, ¿cierto o no? Pero este es de los más importantes para conocer los variables, porque pues, la regla del juego es sobre los días que devengó. Si obviamente devengó todo el mes salario, pues vamos a tener que pagar todo el mes de cuotas. Si no devengó, ¿verdad que de repente jugamos con ausentismos? Pero tenemos una regla en materia de ley del Seguro Social, menos de 8. Y de vez en cuando, sí nos llega alguien con una incapacidad. Entonces, esas dos incidencias, que técnicamente son las que hay que cuidar, ausentismos, incapacidades, es lo que nosotros por ley le llamamos salario base de cotización. Si hablamos obviamente de costo fijo y hablamos de toda la remuneración que recibe el trabajador, no nada más es el salario, sino todo lo que va devengando como derecho, que a veces como práctica profesional, ¿verdad? Que es bien común decir, te pago tanto de cuota diaria, tanto a la semana, más prestaciones de ley. Es la costumbre, pagarte las prestaciones de ley. Y como pregunta, ¿el aguinaldo, prestación o derecho? Ya no lo vean en la obra, ustedes mismos. Aguinaldo, prestación o derecho. Pues es un derecho, ¿no? Yo laboro, tengo derecho a que me pagues el aguinaldo. A veces hay reglas del juego que si hay una incapacidad, pues no laboró. Y verdad que de todas maneras le pagan el aguinaldo, pues que es un derecho. Ya como lo paguen es punto y aparte. Si obviamente hablamos de que tiene por ley ciertas reglas del juego, esto es costumbre, ¿verdad que por cada 6 días laborados uno de descanso? Eso es por ley. Y a veces lo más bonito es ver el día sábado a la 1 de la tarde en la obra, ¿verdad que ya todos formaditos? Hasta bañaditos y peinados. Pues hay que pagar, ¿no? Y a veces la obra, pues te lo permite, a veces no. Y a veces pagar día de descanso laborado, pues tratamos obviamente de negociarlo con el trabajador, ¿cierto o no? Pero si hablamos de otro derecho, pues son las vacaciones.
Si yo ya trabajé un año contigo, pues al menos dame la oportunidad de lo que dice la ley, 6 días de vacaciones. Y volvemos a otro que es lo mínimo de ley, que es el 25% de la prima vacacional. Con un factor menor al 1.0452 es lo que no podemos hacer. Y de ahí para arriba lo que se pueda. ¿Sale? Por eso cuando hablamos de costo fijo, pues no nada más es la remuneración, tenemos que incluir obviamente el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones y a lo mejor cualquier otra prestación que tenga el trabajador. En la vida real de ustedes, ¿le pagan algo más al trabajador que esté en obra? ¿O nada más salario, a lo mejor aguinaldo, a lo mejor vacaciones? ¿Le pagan algo más? Porque horas extras está aquí. No sé cuánto vaya a recibir. Destajo está aquí, pero no deja de ser salario, pero no es fijo. En sus empresas, ¿pagan otro concepto de salario? Los días de costumbre, caballero amigo, es como un ausentismo con el pago de salario. Técnicamente es salario. Los días de costumbre, el 3 de mayo, el 12 de diciembre, son días de costumbre que hay que considerarlo como un salario. ¿Sale? Si hablamos, caballero y amigo, de lo que a veces inventamos, porque cada quien inventa aquí lo que puede. Pues págale también premio de puntualidad, págale también premio de asistencia, que a veces es de lo más increíble que puede existir en una obra, porque de que lleguen temprano, quién sabe. Y a veces, ¿verdad que duermen en la obra? Menos los lunes. No, los lunes, cuidado. Si la pachanga en el pueblo estuvo re buena, el lunes normalmente no los vemos. ¿Nadie paga puntualidad de asistencia? Pues no, porque es obviamente algo difícil. Y es de los conceptos que muy a menudo la autoridad no lo impugna. ¿Y cómo controlas la puntualidad? Ah, pues ahí tengo a alguien que tiene una lista y ahí todos firman. ¿Verdad que cualquiera lo puede hacer en cualquier momento? Pues sí. Así como llevan una bitácora, ¿no? Pues lleven una lista de asistencia y pácatelas. Primo de puntualidad, premio de asistencia. Y muy a menudo con el Seguro Social es el pleito. Es que tú no me instrumentaste un reglamento de cómo le pagas. Discúlpame, tú me das el fundamento legal donde dice que yo debo establecer un reglamento y con gusto lo hago. No existe. Es que eso es un acto simulado. No, no es simulado. Ahí está la bitácora, ahí está. Siempre asistieron. ¿Hicieron bulto? ¿Que hayan trabajado? ¿Quién sabe? ¿Cierto o no? Porque la ley te dice que si están debidamente registrados en contabilidad, tú ya lo hiciste. Pero es muy a menudo el problema, porque en este sector no es muy común pagar premios de puntualidad, premios de asistencia, pues para disminuir el salario base de cotización. Damas, caballeros, en las empresas de ustedes, ¿le dan un vale despensa al trabajador? Pues tampoco. ¿Un fondo de ahorro? Menos. Aquí nada más hablamos salario, aguinaldo y a lo mejor prima vacacional. Y los días obviamente de costumbre, pues no deja de ser un día de asueto con derecho a salario. Que ya muchos tampoco lo pagan, pues sí, también, pero técnicamente es como lo estemos pagando nosotros, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de remuneración, todo lo que ustedes le puedan pagar a lo que le llamamos mano de obra directa, pues tendríamos que analizar cuál sería su carga social. Y hay muchos conceptos que nosotros pagamos que no deben tener carga social porque obviamente están en la ley. Pero no es nada fácil encontrar dentro de este sector que le den prestaciones a los trabajadores como fondo de ahorro, vale despensa, el premio de puntualidad, el premio de asistencia. Aunque reconozco que muchos a veces nada más lo implementamos con el afán de disminuir la carga social. Por eso, toda la carga social que nos genere un trabajador, pues va a estar vinculada al salario base de cotización. Dentro de la obra, estos a veces no existen,
pero cuando existen, automáticamente nos incrementa la prima de riesgo de trabajo. Estos son muy comunes, pero los ausentismos, menos de 8 días, a veces es lo que aplicamos. Entonces es como vamos determinando pues, la base para la carga social. Si nosotros obviamente hablamos de lo que, esta cosa creo que está desconectada, mejor lo hacemos acá, del costo variable, pues todo el costo variable nosotros lo estudiamos con la ley del Seguro Social, lo que no es de cuantía previamente conocida. ¿Alguien de ustedes paga por destajo? Pues sí, ¿no? Pues por contrato, ¿no? Por contrato y ya sabes cuánto le vas a pagar por metro cuadrado, por metro lineal, según lo que vaya a desarrollar el trabajador. Y técnicamente por eso llevamos unas bitácoras, por eso tenemos obviamente un supervisor de obra, un superintendente, como le quieran llamar, porque todo lo que pueda generar la estructura de un contrato, pues pueden ser mensuales, pueden ser bimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales, pero el más común, el pago de destajo. El pago de horas extras, caballero. Cuidar primero cómo, obviamente, lo van a administrar. Y luego, cómo lo vas a pagar, ¿cierto o no? Porque eso de que exista en la obra un reloj checador, no es muy común. Imposible a veces el digital, ¿cierto o no? Bueno, un biométrico, menos. Caballero y amigo, ¿ustedes cómo controlan las horas extras? El 3x3, lo básico, una lista. Perfecto. ¿Y obviamente la autoriza alguien? Sí, inicialmente lo tiene que autorizar el encargado de la obra. Encargado de la obra, correcto. Y bueno, de alguna manera también le tiene que certificar supervisión, que es la otra parte para que avale que el trabajo, si era necesario, se pueda elaborar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Debemos tener un orden para que el día de mañana se lo podamos demostrar a la autoridad. Porque si tú me dices que todas las semanas de todo lo que duró la obra le pagaste hora extra, pues vas a decir, mira qué curiosidad, nunca excedió de 9 horas extras a la semana. Y cada quien paga como quiere, ¿cierto o no? Pero primero los controles, y ya de cómo paguen, pues luego viene la afectación. Caballero y amigo, cuando hablamos de salario variable, sé que los que tenemos que hacer esto no es ni el ingeniero ni el arquitecto, es el contador. A ti ya nada más te pasan el reporte, ¿cierto o no? Tanto de horas extras a la semana. Si te dicen por día o te lo dicen así por bulto. O sea, a la semana, es el bulto. A la semana, ¿no? ¿Y el buen contador qué hace? Colega y amigo, el buen contador ¿qué hace? Si te dicen que Miguel Ángel Díaz tuvo 15 horas extras en esta semana, el buen contador ¿qué hace? Bueno, imagínese lo que tiene que hacer el contador. ¿Alguien me puede decir qué harían? Son 15 horas extras reportadas, controles, todo bien. Obviamente hay que pagarle 15 horas extras a la semana. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pues tratamos de cuidar. Pues claro, el 3x3, 9, ¿cierto, no? Pues a cualquier día, ¿no? Porque esta es la regla que tenemos en la ley del Seguro Social, que mientras respete, y así dice obviamente la ley, los márgenes laborales, pues no integra salario. Pero entonces las otras 6, estas sí integran salario. Y ahí es donde empezamos obviamente los contadores, pues no a hacer magia, pero así a tratar de que sea lo más cercano a lo correcto, a lo que diga la ley. ¿Sale?